Hola, aprendenauta. Si es la primera vez que llegas al diario del soldado Bernal Díaz del Castillo, abajo en la descripción encontrarás el enlace a la primera parte de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Sigamos escuchando esta apasionante historia real acontecida hace 500 años. Cuando Cortés vio volver a Ordaz sin recaudo, ni nueva de los españoles ni de los indios mensajeros, estaba enojado y dijo con palabras soberbias a Ordaz que había creído que otro mejor recaudo trajera, que no viniese así, sin los españoles, ni nuevas de ellos, porque ciertamente estaban en aquella tierra. De cómo el español que estaba en poder de los indios supo que habíamos arribado a Cozumel y se vino con nosotros. Cuando tuvo noticia cierta el español que estaba en poder de los indios, que habíamos vuelto a Cozumel con los navíos, se alegró en gran manera y dio gracias a Dios. Y mucha prisa en venirse él y los dos indios que le llevaron las cartas y rescate a embarcarse en una canoa. Y como la pagó bien en cuentas verdes del rescate que le enviamos, luego la halló alquilada con 6 indios remeros en ella. Y dan tal prisa en remar, que en espacio de poco tiempo pasaron el golfete que hay de una tierra a la otra. Llegados a la costa de Cozumel, ya que estaban desembarcando, dijeron a Cortés unos soldados que venían de cazar, que había venido una canoa grande allí junto del pueblo, y que venía de la punta de Cotoche. Mandó Cortés a Andrés Tapia y a otros 2 soldados que fuesen a ver qué cosa nueva era venir allí junto a nosotros indios, sin temor alguno, con canoas, y luego fueron. Cuando los indios que venían en la canoa que traía al Aguilar vieron los españoles, tuvieron temor, queríanse tornar a embarcar. Aguilar les dijo que no tuviesen miedo, que eran sus hermanos. Andrés de Tapia, como los vio que eran indios, porque Aguilar, ni más ni menos, era un indio, luego envió decir a Cortés que 7 indios de Cozumel son los que allí llegaron en la canoa. Y después de que hubieron saltado en tierra, en español mal mascado y peor pronunciado, dijo Aguilar: Dios y Santa María y Sevilla. Y luego le fue a abrazar a Tapia. Y otro soldado de los que habían ido con Tapia a ver qué cosa era, fue a decir con mucha prisa a Cortés que era español el que venía en la canoa, de lo que todos nos alegramos. Luego se vino Tapia con el español donde estaba Cortés, y antes que llegasen, ciertos soldados preguntaban a Tapia: ¿qué es del español?, aunque iba junto a él, porque le tenían por indio propio, porque de suyo era moreno y trasquilado a manera de indio esclavo. Cuando Cortés los vio de aquella manera, también picó, como los demás soldados, que preguntó a Tapia que qué era del español. Y el español, como le entendió, se puso de cuclillas, como hacen los indios, y dijo: «Yo soy». Luego le mandó dar de vestir y le preguntó de su vida, y cómo se llamaba, y cuándo vino a aquella tierra. Él dijo, aunque no bien pronunciado, que se decía Jerónimo de Aguilar, y que era natural de Écija, que hacía 8 años que se había perdido él y otros 15 hombres y 2 mujeres, que el navío en que iban dio en los alacranes, que no pudo navegar, y que en batel del mismo navío se metieron él y sus compañeros y 2 mujeres, queriendo tomar rumbo a la isla de Cuba o a Jamaica, y que las corrientes, que eran muy grandes, que les echaron en aquella tierra, que los calachones de aquella comarca los repartieron entre sí. Nota de un servidor. Entiéndase que los hicieron esclavos y los repartieron entre los nativos. Y que habían sacrificado a los ídolos muchos de sus compañeros, y algunos de ellos se habían muerto de dolencia, y las mujeres, que de trabajo también se murieron, porque las hacían moler, que a él le tenían para sacrificar, y una noche huyó,
y se fue aquel cacique con quien estaba, y que no habían quedado de todos sino él y Gonzalo Guerrero. Nota de un servidor. Cuenta Aguilar que, de todas las personas esclavizadas, solo quedaba Gonzalo y él. Los demás habían sido o bien sacrificados o muertos de cansancio y enfermedad. Véase que se comenta que se lo iban a comer, y que por eso huyó, pasando a ser esclavo de otro cacique. No estamos aquí para juzgar a gentes de hace 500 años. En su época era lo normal. Pero sí que hay que huir de una historia de nativos muy buenos y cristianos muy malos. Ambos eran gentes de su época. No se puede juzgar a las sociedades del pasado con la moral de hoy en día. Eso sería caer en el presentismo histórico, ni por un lado ni por el otro. Sigamos. Los caciques, por consejo de Aguilar, demandaron una carta de favor a Cortés para que si viniesen a aquel puerto otros españoles, que fuesen bien tratados y no les hiciesen agravios. La cual carta luego Cortés se la dio. Y después de despedidos, con muchos halagos y ofrecimientos, nos hicimos a la vela para el río de Grijalba. De cómo llegamos al río de Grijalba y de la guerra que nos dieron. El 12 de marzo llegamos con toda la armada al río de Grijalba. Y como que ya sabíamos que en aquel puerto y río no podían entrar los navíos de mucho porte, dejamos en la mar los mayores y con los más pequeños y los bateles, fuimos todos los soldados a desembarcar a la punta de los palmares. Andaban por el río y en la tierra todo lleno de indios guerreros, de lo cual nos maravillamos. Estaban juntos en el pueblo más de 12.000 guerreros aparejados para darnos guerra. La causa de ello fue porque los de Potonchán y los de Lázaro y otros pueblos comarcanos los tuvieron por cobardes y se lo daban en rostro, y todo esto les decían por afrentarlos, y que sus pueblos nos habían dado guerra y muerto 56 hombres. Por manera que, con aquellas palabras que les habían dicho, se determinaron a tomar las armas. Nota de un servidor. La causa de esta guerra fue que otros pueblos, como los de Potonchán, se burlaban de estos indígenas, diciéndoles que ellos sí que habían dado guerra a los cristianos, matándoles muchos de ellos. En palabras de hoy en día sería algo así como, ¿a que no hay huevos? Sigamos. Cuando Cortés los vio puestos en aquella manera, dijo a Aguilar la lengua, nota de un servidor. Entiéndase que cuando dicen la lengua, se refieren a la persona que traduce. La lengua sería el intérprete de idiomas. Cuando Cortés los vio puestos de aquella manera, dijo a Aguilar la lengua, que entendía bien la de Tabasco, que dijese a unos indios que parecían principales y que pasaban en una gran canoa cerca de nosotros, que para qué andaban tan alborotados, que no les veníamos a hacer ningún mal, sino que les queremos dar de lo que traemos como hermanos, y que les rogaba que mirasen y no comenzasen la guerra, porque les pesaría de ello, y les dijo otras muchas cosas acerca de la paz. Mientras más les decía Aguilar, más bravosos se mostraban, y decían que nos matarían a todos si entrábamos en su pueblo, porque le tenían muy fortalecido toda la redonda de árboles muy gruesos de cercas y albarradas. Volvió Aguilar a hablarles con la paz, y que nos dejasen tomar agua y comprar de comer a trueco de nuestro rescate, y todavía ellos a porfiar que no pasásemos de aquellos palmares adelante, sino que nos matarían. Cuando los indios guerreros que estaban en la costa y entre los mimbrales vieron que de hecho íbamos, vienen sobre nosotros con tantas canoas al puerto donde íbamos a desembarcar que, para defendernos, no saltásemos en tierra, que en toda la costa no había sino indios de guerra con todo género de armas que entre ellos se usan, tañiendo trompetillas y caracoles y atabalejos. Desde que así vio la cosa, mandó Cortés que nos detuviésemos un poco y que no soltasen la ballesta, ni escopeta, ni tiros, y que todas las cosas las quería llevar muy justificadas. Les hizo otro requerimiento delante de un escribano del rey, y por la lengua de Aguilar
para que nos dejasen saltar a tierra y tomar agua y hablarles de cosas de Dios y de su majestad, y que si guerra nos daban y por defendernos algunas muertes hubiese, u otros cualquiera daños, fuese a su culpa y cargo, y no a la nuestra. Y ellos todavía haciendo muchos fierros y que no saltásemos en tierra, sino que nos matarían. Luego comenzaron muy valientemente a flechar y a hacer sus señas con sus tambores, y como esforzados se vienen todos contra nosotros, y nos cercan con las canoas, con tal rociada de flechas que nos hicieron detener en el agua hasta la cintura. Como había allí mucha lama y ciénaga, no podíamos tan presto salir de ella, y cargan sobre nosotros tantos indios que con las lanzas y otros a flecharnos hacían que no tomásemos tierra tan presto como quisiéramos, y también porque en aquella lama estaba Cortés peleando, que se le quedó un calzado en el cieno, que no lo pudo sacar, y descalzo de un pie salió a tierra, y luego le sacaron el calzado y se calzó. Los nativos peleaban muy valientemente y con gran esfuerzo, dando voces y silbidos, y decían «¡Al Calacheoni! ¡Al Calacheoni!», que en su lengua mandaban que matasen o prendiesen a nuestro capitán. Les llevamos retrayendo, y ciertamente que como buenos guerreros nos iban tirando grandes rociadas de flechas y varas tostadas. Mandó Cortés que parásemos y que no fuésemos más en seguimiento del alcance, pues iban huyendo. Y allí tomó Cortés posesión de aquella tierra por su majestad y él en su real nombre. Y fue de esta manera que desenvaina su espada, dio 3 cuchilladas en señal de posesión en un árbol grande, que se dice ceiba, que estaba en la plaza de aquel gran patio. Y dijo que si había alguna persona que lo contradijese, que él lo defendería con su espada y una rodela que tenía embrazada. Y todos los soldados presentes que nos hallamos cuando aquello pasó, respondimos que era bien tomar aquella real posesión, en nombre de su majestad, y que nosotros seríamos en ayudarle, si alguna persona otra cosa contradijere. Ante un escribano del rey se hizo aquel auto. Allí dormimos aquella noche, con grandes velas y escuchas. Nota de un servidor, Roberto González Fernández. En el diario de este soldado, en todo momento se hace mención al valor y capacidad guerrera de los indígenas. Podemos intuir el miedo y la desesperación de ambos bandos, unos viendo cómo entran unas gentes en su tierra y los cristianos rezando para que no los matasen a lo vivo y se los comiesen. Así fue la historia que, como más adelante verán vuesas mercedes, se convirtió en la historia que nos une. Hace tiempo me hice un examen de ADN para ver quiénes eran mis ancestros a lo largo de la historia. Somos una mezcla. Para quienes se crean puros de lo que sea, les recomiendo que se hagan un test de ADN. Con la ciencia y con la historia, siempre al lado de la historia que nos une. Lo más espectacular está aún por venir. Emplazo a vuesas mercedes a vernos en la parte 4 de esta gran epopeya.